Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor, bendecidos en Cristo. Terminamos hoy día ya el capítulo 13 y el libro de Hebreos. Realmente que ha sido un tiempo de meditar y estudiar, reflexionar mucho sobre quién es Jesucristo y en este último capítulo cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿No? Hemos respondido estas preguntas. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y llegamos a esta última parte para poder prestar atención al verso 9 y algunos versos más que voy a leer, y la última parte. He titulado, para cerrar justamente ya esta serie, este libro de Hebreos, perseverando en la verdad y la adoración. A la pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera que perseveres en la verdad y que también perseveres en la adoración. En el versículo 9 de nuestro capítulo 13 de Hebreos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Perseverar en la verdad indica que justamente debo mantenerme también conociendo la doctrina bíblica, la doctrina del Evangelio, la doctrina de la salvación, para no ser engañado por doctrinas diversas y extrañas. Dice la siguiente parte: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. En otras palabras, nos está hablando que la doctrina de la gracia, la doctrina que por la gracia de Dios hemos nosotros recibido, hablando por ejemplo de la salvación, hablando por ejemplo de la ley, hablando de la justificación, en este verso hace una comparación. Dice: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y continúa diciendo: no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En la ley están descritas justamente qué tipo de alimentos, qué tipo de comida debiera ingerir el pueblo. Aunque este tipo de indicaciones, este tipo de mandamientos que Dios da a su pueblo es por el cuidado propio del pueblo, por el cuidado propio de su salud, ¿no? En esos tiempos, cuando viene el Evangelio, cuando se convierten los gentiles, ellos querían seguir imponiendo a los gentiles las mismas tradiciones y las mismas leyes que habían ellos aprendido y bajo las cuales habían vivido. Pero dice el escritor, dice: no se dejen llevar de esas doctrinas diversas y extrañas. Dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia definitivamente, aunque no contradice la ley, pero la gracia envuelve la ley de tal manera que la ley se nos hace más llevadera, más fácil de cumplirla, más fácil de obedecerla, porque no es que el hombre tenga que hacerlo, ya Cristo lo hace, y entonces esta ley envuelta en Cristo se llama gracia, porque Cristo lo hizo por ti, Cristo lo hizo por mí. Y entonces, frente a las tradiciones y a las prohibiciones de qué cosas deben comer y qué cosas no deben comer, el escritor está diciendo: oye, un momento, esa no debe ser nuestra mayor preocupación. Nuestra mayor preocupación es que ustedes acepten la gracia en el corazón, que ustedes tengan el corazón lleno de la gracia de Dios. Las cosas que la ley prohibía llenaban el corazón de temor. ¿Por qué? Porque había el temor de que, ¿y si no cumplo? ¿Y si no obedezco? ¿Y si fallo en alguna parte? Ya por eso la Biblia también, el apóstol Pablo va a decir: si una persona
quiere cumplir la ley, pero falla una sola cosa. No, ya falló en todas. Pero en la gracia, realmente nosotros hemos sido bendecidos, llenados de Dios. ¿Para qué? Para que las sombras y los temores de la ley no llenen nuestros corazones, sino al contrario, nuestros corazones se llenen con la gracia de Dios. Y esto indica que justamente el corazón se convierte en un altar. Dice el versículo 10, tenemos un altar. Tenemos un altar. Un altar es el lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. ¿Y cuál es el altar donde ofrezco el mejor sacrificio a Dios? O sea, ¿a dónde yo me tengo que presentar? ¿A cuál de los altares? Dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, en otras palabras. Aquí ya está diciendo, cada creyente tiene un altar. Y los que todavía siguen encadenados a las costumbres y las tradiciones de la ley, donde todavía necesariamente tienen que ir al tabernáculo, ¿no? Ellos no tienen derecho de disfrutar del altar que está en el corazón, un corazón que está lleno de la gracia de Dios. Porque cuando se habla, por ejemplo, ya de los sacrificios, en el verso 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Ahora, aunque es cierto que se presentaba el altar y estaba dentro del tabernáculo, pero fuera de campamentos, ¿qué se quemaban? Se quemaban las entrañas, se quemaban las vísceras, se quemaban las pezuñas, se quemaban las patas, se quemaba la piel. O sea, tenías que salir fuera del campamento para quemarlo. Cuando el altar que ahora está en nuestro corazón se levanta en adoración a Dios, ahí fue sacrificado definitivamente nuestra propia vida en rendición al Señor Jesús, que es el Señor de todas las cosas, que es el creador y el sustentador de todo. El versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando leemos al profeta Isaías, vamos a entender aquí qué significa justamente padecer fuera de la puerta. Porque sigue diciendo el 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Sabes? A él no lo aceptaron. A él lo rechazaron. A él no lo recibieron. A él lo humillaron, lo despojaron. O sea, en otras palabras, no lo aceptaron dentro del campamento de los judíos. Lo rechazaron, tal fue el rechazo, que no lo quisieron, de tal manera que al rechazarlo, lo mataron. Muchas veces esto mismo puede ocurrir con el creyente. El creyente que viene a Cristo y de pronto empieza a romper ese creyente con toda la tradición religiosa que tenían en la familia no se ve esto tan frecuente en este tiempo, pero antes se veía mucho más frecuentemente esto. Hay algunos países que se ven esto con frecuencia, ¿no? El detalle está que antes, si un miembro de la familia se convertía al evangelio, prácticamente era expulsado de su familia, era echado fuera de su familia. Esto ocurre hoy día también, no en nuestros países occidentales, pero sí está ocurriendo esto en los países de Medio Oriente, ¿no? En donde realmente la religión se ha hecho tan oficial, tan popular, tan nacional, tan social, tan familiar, de que está prohibido, inclusive bajo una pena muy dura, el convertirse al cristianismo.
Inclusive los botan de las aldeas, de las ciudades, los expulsan, ¿no? Algunos son perseguidos políticamente inclusive. Esto me hace recordar justamente a lo que ya leímos en la palabra de Dios. La Biblia menciona que Él fue rechazado. Dice la Biblia cuando leemos en Isaías, ¿no? Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto que ya estaba escrito justamente 600 años antes de que ocurra, ¿no? Pero esto es lo que realmente pasó. A él no lo aceptaron en el campamento, lo sacaron del campamento. Por eso cuando leemos ahí en Hebreos, va a decir, ¿no? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y hay una invitación allí, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Le está diciendo justamente a los judaizantes, a los que estaban apegados todavía a las tradiciones y a la ley, salgamos del campamento tradicional en el cual estamos viviendo, salgamos de esto, llenémonos de gracia, llevemos el vituperio, o sea, el desprecio que sufrió Jesús. Porque no tenemos aquí un campamento, no tenemos una ciudad permanente, dice los 14, sino que buscamos la porvenir. Entonces esto indica que justamente yo debo perseverar en la verdad que me llena de la gracia de Dios, la verdad que me ayuda a entender que justamente si Él sufrió por mis pecados, yo debo estar dispuesto a sufrir por causa de Él. Termina esta parte exhortándonos a la adoración. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, nosotros tenemos que ofrecer a Dios nuestras alabanzas. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanzas. Cuando hablamos de esto, hay algunos elementos que debemos considerar para una alabanza adecuada. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida por medio de Él. O sea, es ofrecida por medio de Jesucristo. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida continuamente, porque siempre debemos estar alabándolo. Y la alabanza que agrada a Dios es un sacrificio de alabanza, ya que puede ser costosa o incluso inconveniente. Y la alabanza que agrada a Dios es el fruto de labios, más que solamente pensamiento dirigido a Dios. Es algo que se dice en voz alta para el Señor. Es el fruto de labios. Una de las cosas que Isaías recordaba cuando él tuvo la visión de Dios, que habitaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos y que él mismo se consideraba como un hombre que tenía labios inmundos. El fruto de labios que debe ser prácticamente el resultado de nuestra alabanza es diferente. O sea, nuestra alabanza nuestros labios deben estar llenos de la alabanza de Dios. Llenos de la alabanza a Dios. Por lo tanto, tenemos que hacerlo continuamente, tenemos que hacerlo como sacrificio, tenemos que hacerlo por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. El Dios de paz que resucitó a los muertos, el gran pastor de las ovejas, nos haga aptos
para que hagamos su voluntad. Solo Dios nos puede hacer aptos. Solo de Él debemos anhelar la aprobación. Solo a Él debemos rendir nuestro corazón. Qué precioso tiempo que hemos pasado en estos 13 capítulos del libro de Hebreos. Que Dios te bendiga. Empezamos la siguiente vez con un libro diferente a este. Quiero orar por ti. Dios bendice a cada uno de los que nos han estado siguiendo durante este tiempo para estudiar el libro de Hebreos. Tu gracia permanente con ellos. Que perseveren, Señor, en la verdad y que crezcan en la gracia y que desarrollen y vivan en plena adoración a ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.